Bienvenidos una vez más. Aquí estamos todavía en el curso de la capacitación de ancianos y en esta clase vamos a considerar el capítulo 25 de la Confesión de Fe Westminster, que se trata del tema la iglesia. Y si ustedes quieren profundizarse más en este tema, tenemos un curso completo, o más o menos completo, más amplio por lo menos, que se encuentra en la página web de CITA. El curso se llama La Doctrina de la Iglesia. Bueno, de todos modos, este capítulo 25 de la Confesión de Fe Westminster ofrece una enseñanza valiosa sobre la naturaleza y función de la Iglesia, pero no agota todo lo que podría decirse al respecto. Es importante recordar el contexto histórico en el que los teólogos de la Confesión reflexionaban y escribían, buscaban trazar una clara distinción entre la verdadera iglesia y las estructuras institucionales que existían en aquel entonces. Particularmente querían distinguir entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Reformada. En otras palabras, deseaban resaltar la gloria de la Iglesia universal con Cristo como su única cabeza. Y como ya dije, para una exposición más amplia hay que buscar el curso La Doctrina de la Iglesia en la página de CITA. Bueno, primero que nada, vamos a distinguir en términos muy generales entre lo que se llama por los teólogos y también los que escribieron este capítulo, la Iglesia universal y la iglesia particular. Más adelante en esta misma clase vamos a distinguir otra vez entre la iglesia visible y la iglesia invisible, pero por ahora en términos muy generales tocamos el tema la iglesia universal. La Confesión de Fe Westminster utiliza con propiedad el término católica para referirse a la iglesia universal. Es importante recordar que católico significa universal y no debe asociarse exclusivamente con la Iglesia Católica Romana. Entonces me considero católico porque soy miembro de la Iglesia Universal de Jesucristo como la cabeza. En ese sentido, todos los verdaderos creyentes somos católicos, en tanto formamos, todos nosotros los creyentes en Cristo, parte de la Iglesia Universal, aunque no somos romanos. Más adelante se explicará con mayor detalle la distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Por ahora señalamos dos aspectos fundamentales de la iglesia universal. La iglesia universal está compuesta por el conjunto de los elegidos de todas las épocas. Entonces Dios puede ver a todos los elegidos desde la eternidad, nosotros no. La Iglesia Universal está compuesta por el conjunto de todos los elegidos de todas las épocas. También la Iglesia Universal es invisible en su naturaleza. Trasciende toda institución u organización eclesiástica. No está limitada a una denominación ni a una nación, así como Israel o peor, los Estados Unidos o lo que sea, sino que es verdaderamente global. Incluye a los creyentes que viven hoy, a los que ya han partido con el Señor y aquellos que aún han de creer en el futuro. La Iglesia Universal consiste de todos. Muy bien, y otra cosa para mencionar acá es que la Iglesia Universal tampoco no tiene capital, es decir, no tiene meca, no tiene un centro geográfico, no tiene centro geográfico. Así que empezó en Jerusalén, trasladó a Antioquía, supuestamente a Roma, y luego, si hablamos en términos de la reforma, a Ginebra, en Suiza, y luego cruzó el Atlántico
Y ahora creo que la iglesia más fuerte en países, así como algunos países en el continente de África, algunas partes de Sudamérica, aún en China, dicen que hay más cristianos en China que en cualquier otro país. Bueno, es una iglesia subterránea, pero de todos modos es una iglesia que es la iglesia de Jesucristo. Y también la Biblia usa varios términos para referirse a la iglesia. Y yo tengo aquí una lista, pero en verdad hay muchos más. Y ustedes pueden buscar estos textos bíblicos, no los voy a leer, pero se llama la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la novia de Cristo, el nuevo Israel o el Israel de Dios, como en Gálatas 6, los elegidos, en 1 Pedro, la compañía de los redimidos. También esa frase se usa mucho en la profecía de Isaías. La compañía de los redimidos, la nación santa. Pedro usa varios términos en su carta: sacerdocio santo, sacerdocio real. También en Efesios 2, ciudadanía de Israel. Y bueno, casa hecha de piedras vivas, también en la carta de Pedro, 1 Pedro, y templo donde mora el Espíritu Santo, etc. Hay muchos términos, pero la iglesia es el tema más común. La palabra en sí, vale la pena decir que la iglesia en sí viene de dos palabras en griego: ek, que significa de o desde o fuera de, o kaleo, llamar o llamados. Entonces la iglesia consiste de los llamados del mundo para formar un cuerpo, una familia, otra institución, otra identidad. La iglesia consiste de los que son llamados por Dios efectivamente, eficazmente, para estar en el cuerpo de Cristo. Y ya no somos miembros seculares del mundo, por supuesto, pero no nuestra primera identidad, nuestra primera ciudadanía, según Filipenses 3:20, somos del cielo, somos de la iglesia, somos los llamados del mundo para formar la nación santa. Muy bien. Número 2, la iglesia particular. A veces, dependiendo del contexto, el término iglesia se usa para referirse a la iglesia universal o a la iglesia particular, local o regional. Aún en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a veces cuando los apóstoles están escribiendo cartas o están refiriéndose a la iglesia, a veces se refiere a una iglesia local particular. Por ejemplo, la casa de Lidia era una iglesia particular, pero también él escribió a la iglesia en Éfeso. Entonces se refiere a todos los creyentes, no importando dónde ellos se reunían. Cuando escribió la carta a los Gálatas, y estaba escribiendo a una región, pero también usaba el mismo término iglesia para referirse a todos los creyentes que vivían en cierta región. También se usa en el lenguaje cotidiano para referirse a los varios niveles de gobierno de la iglesia. Bueno, me refiero a denominaciones. A veces la iglesia, el mismo término se usa para referirse a una denominación, por ejemplo, presbiteriana, bautista, metodista, luterana, etcétera, etcétera. También se expresa en diferentes niveles del gobierno de la iglesia. En el sistema en el cual me encuentro yo, en la iglesia presbiteriana aquí en los Estados Unidos, la iglesia se refiere a la iglesia local. Tal fulano pastor de aquella iglesia, la iglesia local. Pero también cuando nos reunimos para atender asuntos de la región, de un grupo de iglesias, eso se llama presbiterio, pero también se refiere como iglesia. La iglesia se reunió.
en el mes de marzo en tal ciudad o en tal iglesia. Pero también se refiere a la reunión nacional. La iglesia se reunió en tal ciudad y eso también se refiere a representantes de todas las regiones de cierta denominación, pero también el mismo término iglesia se refiere a la iglesia local, regional, también nacional. La iglesia invisible y visible. Bueno, el mismo término universal se refiere a estas dos distinciones, pero ahora vamos a distinguir entre la iglesia que nosotros vemos con el ojo o distinguir por el oído y también la iglesia que solo Dios ve. La iglesia invisible. Los teólogos usan estos términos y son útiles. El término invisible se refiere a la naturaleza de la iglesia desde la perspectiva divina. Solo Dios ve esta iglesia. Esta es la iglesia que Cristo gobierna como su cabeza. Efesios 1, 22, 23, Colosenses 1, 18 hasta 20. Esta iglesia es compuesta por todos los elegidos de todas las épocas, quienes han sido destinados eternamente a formar parte de su cuerpo. Creo que es la manera más fácil para entender esta palabra invisible. La iglesia invisible consiste de todos los elegidos que Dios ya tenía en mente antes de crear el universo. Y la iglesia invisible se consiste de todos los elegidos de todas las épocas. Estos miembros fueron, según Pablo, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Son los escogidos en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. La iglesia es invisible para nosotros porque trasciende el tiempo y el espacio. Nosotros no somos capaces para ver todo esto. Trasciende el tiempo y el espacio. Se extiende desde un extremo del mundo hasta el otro. Y abarca desde el principio hasta el fin de la historia humana. Sin embargo, no es invisible para Dios, quien conoce perfectamente a cada uno de los que le pertenecen. Como Pablo dice en 1 Timoteo 2, 19, la iglesia invisible es visible solo a Él que discierne el corazón del hombre. Solo el Señor conoce a los suyos. Y vamos a ver que aún en la iglesia visible existe la iglesia invisible. Vamos a ver eso más adelante. Bueno, un breve resumen de este concepto, no es tan complicado. La iglesia invisible es conocida solo por Dios. La iglesia invisible trasciende tiempo, espacio, geografía y los grupos eclesiásticos. Entonces, trasciende todas las denominaciones. También la iglesia invisible está compuesta por todos los verdaderos creyentes de todas las épocas. Y por supuesto, solo Dios sabe quiénes son. Los que creyeron en las promesas del pacto en el Antiguo Testamento son incluidos en la iglesia de Dios. Y entendemos esto porque es muy obvio y muy claro, empezando con el pacto que Dios hizo con Abraham, capítulo 15, versículo 6 de Génesis. Abraham creyó y su fe le fue considerada justicia. Abraham fue justificado por fe en la promesa de enviar la simiente por medio del cual Dios iba a bendecir todo el mundo y todas las naciones. Y esa simiente, según Gálatas 3:16, es Jesucristo. Entonces, la fe de Abraham no es muy diferente a la fe nuestra. Él creyó en el Evangelio sin entender el Evangelio en toda su gloria, así como nosotros entendemos el Evangelio después de que Cristo ha hecho su obra redentora. Abraham creyó en la promesa anticipando
la obra de Cristo. Nosotros creemos en la misma promesa después de que Cristo ya ha cumplido esa promesa que Dios le hizo a Abraham y que él repetía a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces no cabe ninguna duda de que los creyentes en el Antiguo Testamento fueron salvados de exactamente la misma manera en que nosotros recibimos la salvación. Somos justificados por fe. En el contexto de Abraham, somos justificados por fe. En el contexto de hoy, después de que Cristo ya había completado su obra redentora en la cruz y en su resurrección. Y bueno, otro punto para establecer ese argumento. Aun cuando Esteban estaba predicando en el mismo día que fue apedreado y llegó a ser mártir, él también usó la palabra eclesía para referirse a los creyentes en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces estamos hablando de la iglesia invisible que solo Dios ve. Y también existe una iglesia visible, una iglesia que nosotros sí vemos. Y la iglesia invisible llega a ser visible en el mundo en tiempo, espacio y geografía manifestada por los que profesan fe en Cristo y llegan a ser miembros de su cuerpo, la iglesia en este caso institucional o la iglesia local. Las características de la iglesia visible. También es llamada católica o universal. Si somos miembros de una iglesia local, sí, somos miembros de la iglesia universal y somos católicos en este sentido universal. El término iglesia visible también se refiere o se llama católica o universal. La iglesia visible es compuesta por creyentes y sus hijos. Y entendemos esto por las promesas de pacto que se repetían o se repiten varias veces en el Nuevo Testamento, 2 veces en Hechos 16, también en el mismo sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Él incluía a los hijos de los creyentes. También en el capítulo 1, primera a los Corintios, también Pablo menciona que él había bautizado el oikos, o todos los miembros de una casa, y eso también incluía a niños. Y entendemos que los niños de los creyentes, si solo uno de la pareja, un miembro de la pareja, mujer o hombre, es creyente, también se incluyen en la familia de pacto los hijos, y Pablo dice en 1 Corintios que esos hijos son santos, separados, santificados, no necesariamente creyentes, pero separados y protegidos, y tienen privilegios y bendiciones especiales siendo miembros de la familia de pacto, miembros de la iglesia por ser bautizados. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Si aún solo la madre o el padre es creyente, los miembros también se incluyen en la familia de pacto. Entonces, la iglesia visible es compuesta normalmente, yo creo que prácticamente todas las iglesias, compuesta por verdaderos creyentes e hipócritas. A veces la gente no entiende este punto.
Pero cuando recibimos a una nueva persona como miembro de la iglesia, esa persona es recibida solo por su profesión de fe. Y se profesa a creer en Cristo como su Salvador y Señor. Por esa profesión de fe es recibida la persona como miembro de la iglesia. Pero nosotros no conocemos su corazón. No sabemos los motivos por los cuales él está haciendo esta profesión. Dios sí sabe, nosotros no. Por eso la confesión de fe dice que la iglesia visible es compuesta por verdaderos creyentes e hipócritas. Y vamos a leer más abajo. Bueno, ahora me voy a leerlo. En Mateo, capítulo 13, tenemos aquí la parábola de trigo y cizaña. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un amigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y el tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Qué parábola tan práctica, ¿verdad? Jesús entiende que la iglesia es compuesta de verdaderos creyentes e hipócritas, es decir, personas que a lo mejor no entendían el evangelio, no comprenden el evangelio que profesan. Y esa gente no ha nacido de nuevo, pero de todos modos son miembros de la iglesia visible y deben de ser así, deben de seguir así. Y si nosotros tratamos de arrancarlas, nosotros no somos capaces para discernir entre los creyentes verdaderos y los que profesan por cualquier otra razón, otro motivo. También la iglesia visible es legítimamente organizada por Cristo. Cristo también le dio una estructura, hasta un gobierno con oficios a su iglesia. Y también Cristo le dio a la iglesia oficiales y él determinó sus funciones en su palabra. Y ya hemos pasado mucho tiempo describiendo quiénes son esos oficios y cuáles son sus tareas y funciones. Y este punto número 5 es también importante. No hay posibilidad ordinaria es la palabra, de salvación fuera de la iglesia visible. Entonces, Dios ha ordenado que el evangelio se predicara por medio de su iglesia. También Él ha llamado a su iglesia como embajada y nosotros como embajadores. Entonces, el instrumento que Dios usa para salvar a los perdidos en el mundo es la iglesia. Entonces, no solo es la iglesia la gente para poder predicar el evangelio a los no creyentes, pero también es la institución que recibe a los nuevos creyentes para alimentarlos, nutrirlos y madurarlos. Y no hay otra manera. Cristo ha establecido, ha ordenado que la iglesia funcionara como el evangelista en el mundo y que los nuevos creyentes lleguen a ser parte de su cuerpo para unirse a Cristo, para identificarse con Cristo, pero no solo con Cristo, sino con todos los demás que
se encuentran unidos a Cristo para que puedan crecer y maduran hacia la cabeza, hacia la perfección en Cristo. Entonces no hay otra manera. Por eso la confesión de fe usa la palabra ordinariamente. Es posible que por razones de la providencia una persona no puede llegar a ser miembro de una iglesia local. Bueno, obviamente posible. Quizás en países donde no existe una iglesia evangélica. O quizás una persona por X razones se encuentra aislada en un lugar remoto donde no hay iglesia. Pero en general, si una persona ha sido enseñada e instruida en la necesidad de congregarse y sigue resistiendo ese compromiso, entonces es que puede tener una fe cuestionable. No estamos condenándolo, pero debemos de estar constantemente amonestándole a que se arrepienta para formar parte del medio que Dios ha instituido para madurarlo en la fe. Bueno, aquí hablamos de cosas que ocultan la visibilidad de la iglesia visible. Y ahí empezamos a tocar más detalladamente esta misma pregunta. La hipocresía de los incrédulos. Cristo mismo habla de los que me dirán en aquel día, Señor, Señor, y les declararé, jamás los conocí, apártense de mí. Y este texto en Mateo 7, voy a leerlo, es un texto bastante común, pero vale la pena leerlo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Bueno, otra vez estamos hablando de la hipocresía en la iglesia, personas que profesan o también hacen grandes cosas, pero el Señor discerniendo su corazón dice, no, en aquel día apártense de mí. Entonces existen las herejías. Jesús profetizaba acerca de los lobos que entrarán en el prado de Dios para tratar de engañar a los elegidos. Pablo luchaba constantemente en contra de los judaizantes y los que promovían mitos, y Juan en contra de los fundamentales de los gnósticos. Juan en su primera carta, Juan también enfrentaba por lo menos la semilla de esa herejía de los gnósticos. Hoy en día luchamos en la iglesia contra legalismo, por otro lado, libertinaje, liberalismo que niega lo más básico de la fe, la doctrina falsa de prosperidad y la intrusión de panteísmo en la iglesia evangélica. Nada de esto es sorprendente porque Cristo y los apóstoles también profetizaban que el trigo y la cizaña crecerán juntos.